Le voy a pedir a mi hermano Raúl, ¿verdad? Este siervo, hermano, ¿verdad? Que se esfuerza, esforzado, valiente. Dios lo bendiga, hermano. Y él trae la palabra del Señor en esta tarde. Den un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias, hermano. Amén. Amén. Bien, hermanos, Señor los bendiga. Bueno, antes de entrar a la palabra, quiero comentarles algo. La Biblia aparentemente es mucha letra, ¿cierto? La Biblia dice que mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Lo que muchos no entienden es que cuando tú sabes la palabra y la vives con el Espíritu de Dios, es cuando te beneficia. Cuando nada más sabes palabra, pero no haces obras, no la vives, no andas en el Espíritu, es cuando la letra te mata. ¿Y por qué te va a matar? Porque cuando estés delante de Jesús, te van a juzgar con la palabra. Así de sencillo. Muchos dicen, yo no quiero saber mucho porque me van a demandar más. El simple hecho de haber aceptado a Jesús, ya tienes una guillotina en el cuello. Así que, otra cosa, el Antiguo Testamento es la carta de amor del Padre Dios para los seres humanos. El Nuevo Testamento es la carta de amor de Jesús para los seres humanos. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante. Y es muy interesante porque tiene que ver con Jesús. Y así como tiene que ver con Jesús, tiene que ver con nosotros también. Espero que después de que escuches lo que Dios nos da hoy, muchos de ustedes van a entender por qué hay muchos que siguen caídos. Porque hay muchos que no avanzan. Porque hay muchos que están emproblemados. Muchas veces cuando nos evangelizan nos dicen, acepta a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Dios va a domar a tu mujer. Y no es cierto. Dios te va a dar un mejor trabajo. Y no es cierto. Y todo por una razón. Primero deberíamos enseñar qué se necesita, después de aceptar a Jesús, qué se necesita para obedecer a Dios, para que Dios nos pueda bendecir. Todo tiene un propósito. Imagínese que usted como padre, a su hijo caprichoso, que no lo obedece, se porta mal, es grosero y todo, ¿a poco usted lo va a premiar? Acuérdese, el primer amor que puso Dios en el hombre fue el amor de padre. Adán no tuvo mamá, no tuvo papá, pero tuvo al Padre Celestial que lo creó y Él fue el que le enseñó cómo debía ser. Eso es lo que muchas veces nosotros los cristianos olvidamos. Hermano, abra su palabra, abra su Biblia, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, San Juan, como quiera usted decirle, en el capítulo 2. Cuando lo tenga se pone de pie, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Versículo 13 en adelante. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, Señor. Padre Santo, que sea tu Espíritu dando las palabras, Señor. Que no sea yo. Que todos los que estamos acá, Padre, podamos entender lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Abra nuestro entendimiento. Jesús muchas veces dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Que podamos escuchar la voz de tu Espíritu o las palabras de tu Espíritu, Señor. Sé tú hablándonos ahora, Señor, y ayúdanos, Padre, a entenderla como tú quieres que la entendamos, Señor. Sea tu nombre glorificado, Padre.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y atamos todo espíritu, Señor, que quiera venir a interponerse en la mente de mis hermanos y mías, Señor. Todo aquello que se quiera levantar, lo atamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Casi todos hablan lo mismo, pero siendo diferente persona. Una de las cosas, hace mucho tiempo el hermano que a mí me enseñó cómo estudiar la palabra, a mí me dio un consejo. Dice, tienes que leer toda la palabra, dice, porque la Biblia consta de un solo relato, solo que está escrito en diferentes libros. Dice, cuando tú estudias la palabra y vayas encontrando los puntos, vas a hacer un solo relato, pero vas a tomar de este libro, vas a tomar de este, vas a tomar de este, para encontrar el relato correcto como es. Algunos de ustedes tal vez fue católico, algunos de ustedes, yo fui mormón por conveniencia. En todos esos lugares solo te dan un pedacito de escritura, lo que mejor conviene, pero no leen todo el texto. Dice que sin leer todo el texto tienes pretexto para no hacer las cosas. Entonces esta tarde yo quiero compartir con ustedes, hermano, ¿me pones la figura 1? El breve relato completo, tomando Juan, Lucas y Marcos. Usted puede leer ahí que dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían, quitad esto de aquí, dice, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lucas 19:46, siguiendo el relato, diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Marcos 11:16 y dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Este era el segundo templo, edificado por Herodes, 46 años para edificar ese templo. 600 años antes el rey Nabucodonosor había destruido el templo de Salomón. Se había llevado muchas cosas del templo, no se llevó todas, pero lo que quedó del templo de Jerusalén, el primer templo, fue el arca del pacto. Porque Jeremías, al predicarle al pueblo, sabía que iban a la cautividad. Entonces él sacó el arca del pacto y la escondió en una caverna que está, hay muchas cavernas abajo de Jerusalén, en una de ellas la escondió. Por eso es que no se llevaron el arca. ¿Me entiende? Pero se llevaron muchas cosas. Una de las cosas que nosotros nos han enseñado por años es que ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que vean todo cumplido. Amén. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Nos piden obedecer la ley, solo que si pecamos contra la ley, podemos venir directamente al trono de la gracia y decir, Señor, perdóname. Ya no necesitamos traer un animal para ser sacrificado, ya no tenemos que venir delante de un sacerdote para que él ore por nosotros. Eso es lo que es estar en la gracia. Sí, tenemos entrada directa al trono de la gracia. Aleluya. Ahora muchas veces dice uno, es que el templo no está aquí, el templo está en Jerusalén. Aquí Dios está diciendo, mi casa, casa de oración será. Amén. En el libro de Crónicas dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos y todas las naciones. Amén. No importa que no esté el templo, pero ese lugar sigue siendo santo. Amén. Por una simple y sencilla razón. Dios le dijo a Salomón, porque he escogido este lugar, Jerusalén, y esta casa para que mi nombre habite por todos los siglos de los siglos. Amén. Esa es palabra dada por Él y no va a cambiar.
600 años después, Jesús viene entrando en un viernes de Ramos. No fue domingo de Ramos, fue un viernes de Ramos. Después de las 11, 12 del día llegó al templo y encontró todo lo que se estaba haciendo. Hermano, ¿me pones la otra figura? Por favor, las dos. Esto que ve usted aquí es el tabernáculo de Moisés. Moisés no se lo inventó. Dios, cuando habló con él, lo llenó de su espíritu para que no olvidara todo lo que le pedía hacer, y ese era el tabernáculo. Si usted se pone atención, en la parte de abajo dice, primera puerta, el camino. Jesús dijo en 14:6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera puerta para entrar a los atrios del templo se llamaba el camino. La segunda puerta se llamaba la verdad, que era para entrar al lugar santo. La tercera puerta era cruzando el velo del templo, donde estaba el arca del pacto, y esa es la vida. Así estaba detallado. Ahí puede ver usted todo lo que estaba dentro. Estaba en el lugar santísimo, estaba el arca, el velo del templo, estaba el candelabro o menora, estaba los panes de la proposición, estaba el altar del incienso, y todo lo que estaba alrededor de la carpa grande se llaman los atrios. En este caso, este es el lugar santo, este es el lugar santísimo, y los parqueaderos vienen a ser los atrios. Así de sencillo. Hermano, ¿me pones la otra figura, por favor? Ese era en el Éxodo. Ese era en los tiempos de Jesús. Si usted se da cuenta, ahora lo único que cambió, que ahora es hecho de concreto, de tabique o de material de construcción, pero sigue siendo lo mismo. Ahí está el altar, ahí está el lábraco o la fuente donde los fariseos se tenían que lavar, y todo adentro es lo mismo. Así estaba. Cuando Jesús vino y entró a los patios del templo, no entró adentro del templo, entró en los atrios, donde estaba el altar y donde estaba la fuente de bronce. ¿Por qué razón Jesús se enojó? Primer punto, Jesús se enoja. ¿Es malo enojarse? No, no es malo enojarse. Pablo dice que tu enojo no pase las 6 de la tarde, porque entonces se convierte en ira. Y la ira trae raíz de amargura. ¿Sabe lo que hace la ira? Si es el enojo con un hermano, pasando las 6 de la tarde, dice, ese hermanito me las va a pagar. Así como me la hizo, así se me la voy a desquitar. Entonces ya están haciendo rencor en tu corazón. Pero si tú te enojas, quiere decir que al ratito el enojo se te pasó. Ahora dicen que Jesús era amor, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos enseña que hizo un látigo de cuerdas. ¿Para qué quiere usted un látigo? ¿Para acariciarlo? ¿Para acariciar a la gente? ¿Se puede usted imaginar a Jesús enojado, con un látigo de cuerdas arreando como si fuera ganado? Vámonos para afuera. Y todo por una razón. En los patios del templo tenía, aunque fueran los atrios, también se tenía que guardar un respeto. Imagínense que el vecino que está allá en la esquina, por no querer ir a dar la vuelta hacia la cuadra, viene y atraviesa aquí por el templo para salir a esta esquina. ¿Sería justo? No. ¿Mostraría respeto? No. Eso es lo que hacía la gente. Ahora, es cierto, el Señor pedía sacrificios. Había que comprar animales, los que no llevaban animales. Pero los fariseos, con tal de ganar más, lo que hacía, habían permitido en los atrios del templo tener los bueyes, las palomas, las ovejas y el dinero de los cambistas. ¿Por qué el dinero de los cambistas? Porque según la ley decía que se tenía que dar un denario del templo para darlo como ofrenda. Entonces dijeron los fariseos, ¿para qué vamos a dejar que otro se lleve la ganancia? Mejor pongamos una mesa acá por parte de nosotros, pagamos lo que queremos pagar en la moneda de los demás y nos llevamos nuestra comisión. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Cuando venía una persona con su animalito para ser sacrificado en ese altar, decía, primero lo tengo que chequear si está correcto. Entonces le decían, no, ese animal tiene un defecto.
Pero no te preocupes, aquí tenemos animales que están certificados. Le quitaban su animalito, le vendían uno de los que tenían a ellos, hacían el sacrificio, y cuando la persona se iba, sacaban el animalito y lo metían con los demás. Hasta parece que estamos hablando de varias iglesias, ¿no? Lo mismo con las palomas, lo mismo con los bueyes, todo eso, hermano. Entonces cuando Jesús sube y en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, él sabía que a los 3-4 días lo iban a sacrificar. Por eso cuando él viene se enciende una ira santa, un coraje santo, un enojo santo. La palabra correcta dice es un celo. Fíjese lo que quiere decir la palabra celo. La palabra griega celos viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea kin-a, cuya raíz designa el rojo que sale del rostro de un hombre apasionado. Algunos de ustedes han escuchado en el relato de Lucas, cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la pasión de Cristo. La pasión siempre andaba con él. Él era apasionado defendiendo a su papá. Dice, nadie conoce al Padre más que yo, que lo he visto, que yo salí de él. Dice, ustedes hablan lo que ustedes oyen, pero yo lo he visto, yo sé cómo es él, yo sé cómo habla. ¿Me entiende? Siempre le dio su lugar a él, siempre respetó las cosas que Dios le mandó a hacer, porque no eran palabras de él, era Dios quien le daba la palabra. Moisés les dio una profecía a la gente en el desierto, dijo, y Dios mismo levantará de en medio de ustedes uno de sus hermanos, dice, a él oiréis, dice, y pondrá sus palabras, Dios pondrá sus palabras en su boca, porque él hablará de su Padre. Ahora, hermanos, Jesús entra y ve todo el negocio que se hacía. ¿Se imagina usted cuántas personas se fueron al infierno por seguir a los fariseos? Jesús les dijo, está bien, gracias. Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos, de nada sirve saber la Biblia si no la vives. ¿Tú crees que el diablo te tiene miedo porque te sabes 2 o 3 versículos? ¿Tú crees que el diablo te tiene miedo porque te sabes Filipenses 2, 9 al 11? Y le dio un nombre que se ha todo el nombre para que en el nombre de Jesús se doble. No, al diablo lo que le da miedo es un cristiano que sabe la Biblia y vive la Biblia. Esos a los que le tiene miedo. ¿Cuántos cristianos no andan allá afuera que se saben la Biblia pero no viven la Biblia? ¿Y andan qué? ¿Caídos? ¿Apartados? ¿Son primos? Dios no tiene primos, ni sobrinos, ni nietos. Dios tiene puros hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Él no tiene nietos, no los tiene. Bien, entonces aquí Jesús viene y hace el látigo de cuerdas y empieza a sacar a la gente. Como le vuelvo a decir, ¿usted cree que lo sacó diciendo, hermanito, por misericordia, sálgase de allí, mire que no está? No, hermano. Jesús hizo el látigo de cuerdas y vámonos como si fueran ganado. Como si fuera ganado. ¿Usted cree que a uno que otro fariseo no le cayó un latigazo? Pero la razón es bien sencilla. Dice el versículo 17, entonces sus discípulos se acordaron del salmo que dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El celo en Dios y en un hombre de Dios o una mujer de Dios significa furor, turbación, pasión vehemente, celo por el destino de su pueblo y por la honra de Dios. Ese es el celo en Dios y el celo en un hombre y en una mujer de Dios. Tú no puedes decir que tienes celo de Dios cuando no enseñas o no respetas el lugar
donde se adora a Dios. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se le apareció en la zarza? Dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Santo. Una pregunta bien sencilla. Si Dios baja en la alabanza, ¿qué lugar es este? Santo. Entonces merece un respeto, Amén. merece una honra, Yes. merece tenerle reverencia a Él. Señor. Muchas veces hemos entendido mal el Evangelio, de que porque ahora estamos en la gracia, Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, Hoy y siempre. hoy y siempre. Amén. Si aquello les pidió santidad, ¿tú crees que a nosotros no nos pide santidad? Sí, amén. Si a los otros les pidió obedecer los mandamientos, ¿somos mejores nosotros para que no nos pida obedecer los mandamientos? ¿Te das cuenta? Bien sencillo. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es quitarle valor a la palabra? ¿Por qué murió Jesús? Por defender la palabra de su Padre. ¿Por qué lo mataron? Porque Él decía la verdad. ¿Sabes que en estos tiempos muchas veces nosotros cometemos el error de, para que el hermanito no se ofenda, hay que cambiar las palabras? ¿Te imaginas que Dios te diga, dile como dice Juan el Bautista? Hijo del diablo, generación de víboras. Ay, Señor, pero es que allá afuera me va a apedrear. Hermanito, dice el Señor que cambie, que mire, que Dios lo quiere, lo entiende y todo. Hermano, llega un momento en que ya no se les puede hablar así. Ya no se les puede hablar así, hermano. ¿Te imaginas a Jesús? Ahora, hijos del diablo, yo los quiero, cambien. Yo los sigo amando, por favor. Tengo 3,000 años que les di los mandamientos y todavía no obedecen. Les voy a dar chance otros 2,000. ¿A usted le gustaría eso? ¿Sabe por qué no le gustaría? Porque nadie nos asegura que el día de mañana vivamos. Nadie le asegura que usted viva 100 años, 90 años, 80 años, mucho menos 1000 años. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 10, que el insensato desecha el consejo, pero el sabio lo guarda. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor que en su celo Él escogió una casa, escogió una ciudad. Dice el libro de Primera de Crónicas 7, 15, 16, dice, y fíjese que ahí mismo en ese capítulo, el versículo 14, muchos hermanos lo saben, solo el texto. Dice, si mi pueblo se humillare. ¿Ya se acordaron? Pero nomás se sabe en ese versículo. Versículo 14. Fíjese lo que dice el 15 y el 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, Jerusalén, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, hasta que pase todo lo que tenga que pasar. Hasta que se termine esta tierra, su nombre está santificado y está en ese lugar. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán allí por siempre. Dice Isaías 56, 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿Quién es el símbolo de nuestro pacto? Jesús. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Desgraciadamente, muchos no podemos salir de aquí. Otros sí. Pero ir a Jerusalén ahorita es demasiado caro. No todos podemos ir. Cuando Jesús venga y reine los 1000 años, créeme que en uno de esos
años, de los 1000 años, tal vez nos va a permitir ir a verlo a Jerusalén. Entonces podemos ir todos los pueblos, todas las naciones, todos los que somos gentiles extranjeros, que no somos judíos de sangre, vamos a poder ir a visitar allá. Ahora, muchas veces nosotros los cristianos, una de las cosas que decimos es que nosotros tenemos la verdad, ¿sí o no? Predicamos que tenemos la verdad. Predicamos que adoramos al Dios verdadero, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿cierto? Hermano, ¿me pones la otra figura, por favor? Dice, en la primera puerta, llamado el camino, se encontraba el altar de la ofrenda y el abraco de bronce. En la segunda puerta, en el lugar santo, estaba el altar del incienso, los panes de la proposición, un rollo de la ley y el candelabro o menora. En la tercera puerta estaba el lugar santísimo y el arca del pacto, que se llama la vida. Supuestamente se entiende o se debe entender, porque Pablo así lo dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Jesús en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 19 y 21, dice: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces los fariseos le dicen: en 46 años fue levantado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el versículo que sigue dice: pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Quiere decir que Dios habita aquí cuando viene a hacerse presente delante de su pueblo. Pero una vez que su pueblo se va, Él se va de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos al Padre, tenemos al Espíritu de Dios y tenemos a Jesús. Este lugar no pasa de ser un edificio. Este lugar viene a ser santo porque lo vienes a alabar y glorificar. Él desciende y dice lo mismo que le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, yo ya estoy aquí y este lugar es santo. ¿Me entiende? Eso es lo que muchas veces no hemos entendido. Ahora, si nosotros decimos que tenemos la verdad, que adoramos al verdadero Dios, con todo respeto, no es cosa personal. Tengo que decirlo porque así me mandó decirlo. ¿Cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos a respetar este lugar? ¿Cuántos de nosotros estamos acá adelante, estamos atentos a una cosa y nuestros hijos allá atrás están haciendo lo que quieren? Dime una cosa, tú ya conoces la palabra. ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo crezca y llegado el momento Dios lo reprenda y lo mate por no cumplir? Somos supuestamente la iglesia que adora al Dios verdadero. ¿Por qué no le enseñamos respeto a nuestros hijos? ¿Por qué no le decimos a tus hijos: ¿sabes qué? El tiempo que dure el servicio te quedas acá sentado, duérmete, tírate al piso, lo que quieras, duérmete, pero no te mueves de aquí? Hermanos, allá atrás los niños andan haciendo lo que ellos quieran. Ahora, hay niños chiquitos, hasta los 5 años se la creo, 6 años. Pero dígame, niños de 6 años para arriba, ¿acaso en la escuela hacen lo mismo que aquí? Los que fueron católicos, ¿alguna vez vieron que en la iglesia católica se permitía que los niños anduvieran haciendo lo que querían? Y supuestamente somos los que adoramos a Dios verdadero. Supuestamente somos los que tenemos la Biblia de Dios. ¿Usted cree que el diablo no se ríe de nosotros? ¿Usted cree que el diablo no se ha de tirar de panza ahí enfrente carcajeándose? ¿Por qué? Porque no hemos entendido eso. Vaya a las abuelitas de allá de México, de Centroamérica. Esas abuelitas que nos tenían sentados al lado de ella y que nomás nos movíamos, nos daban un pellizcón para que no nos moviéramos. O una de dos, o entendías a la buena o entendías a la mala. Aquí no, aquí parece que hay que pedirle permiso a los hijos. Hijo, ¿me dejas pasar allá adelante? Por favor, ¿sí? ¿Me dejas ir? Es que no has leído entonces Proverbios. No has leído Proverbios. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Dime tú, ¿qué quieres? ¿Una amonestación
o quieres una reprensión? ¿Qué es una amonestación? Dios te dice, acuérdate lo que dice mi palabra. Pórtate bien, no hagas esto, no hagas... ¿No le haces caso a la amonestación? Ahí te viene el garrote. Y luego, ahí está la cajita de las peticiones. Estoy en prueba. Ando en el desierto. Quién sabe qué pasa, pero no sé qué hice, pero el diablo me está atacando. ¿Y por qué no te va a atacar si no estás obedeciendo? Te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos versículos se saben tus hijos? Te voy a poner un ejemplo. Ya no vayamos con los niños, con los adultos. El capítulo 20 de Éxodo da 10 mandamientos, ¿cierto? 4 los toma para él, los 4 primeros. ¿Quién me puede decir de los que estamos aquí los otros 6? Sin que le falle. Yo al que más me lo ha dicho, me ha dicho 5, pero no los 6. ¿Quién se sabe los otros 6? ¿Se da cuenta? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Si usted le dice, pórtate bien, ¿y tú por qué no te portas bien? Hijo, no digas malas palabras, pero tú las dices. Hijo, no me rezongues. ¿Tú le rezongues a mi papá? ¿Mi papá te rezonga a ti? ¿Con qué cara le vas a enseñar a tus hijos? ¿Con qué cara le vas a decir a tus hijos? Allá en la casa de Dios se porta uno bien. ¿Y sabes qué te va a decir? ¿Y por qué tú te portas mal en la casa? ¿No es sencillo? Gánele usted a un niño. El niño será inocente y lo que usted quiera, pero el niño tiene más inteligencia que nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Tú estás batallando con el diablo? El diablo te está atacando por rebelde, por no hacer las cosas, por no obedecer. ¿Tú quieres que cuando tu hijo esté grande también pase lo mismo que tú? ¿Eso es lo que tú quieres? Fácil. No digamos nada, no hagamos nada. Y no digamos de los niños, los jóvenes. No digamos los jóvenes, los medio adultos o medio jóvenes y incluso hasta los viejos. ¿Tú crees que Dios no nos está viendo? ¿Tú crees que no está tomando en cuenta, no están apuntando todo lo que estamos haciendo aquí en su casa? ¿Ha cambiado, es diferente los tiempos de Jesús a los tiempos de nosotros? No. Sigue siendo lo mismo. Solo que aquí ya no nos distraemos cambiando monedas, vendiendo vacas, vendiendo bueyes, No, pero nos distraemos con el teléfono. Nos distrajimos con el mundial. Son las mismas cosas. Solo cambia la época, pero es el mismo problema. Es el mismo problema, hermano. Es el mismo problema. Imagínate. Si los niños no aprenden a respetar de niños, no aprenden a respetar el lugar donde se alaba a Dios, ¿qué esperas que ellos hagan cuando estén más grandes? Y no es fácil, porque cuando tú estés delante de Jesús, a la esposa le van a pedir cuentas cómo trató al marido, cómo trató a la suegra, al suegro, a los cuñados, a los hijos, a los nietos. ¿Tú crees que nomás te van a pedir cuentas a ti nomás de lo que tú hiciste? No, de todo lo que provocaste alrededor. Al marido lo mismo. Le van a pedir cuentas. Tú eres el sacerdote, pero te mandaba la mujer. De esto, del otro. ¿Ah? ¿Tú crees que vas a tener cara para decirle al Señor, no, Señor, estás equivocado? Para evitar eso, por eso Dios quiere que aprendamos a respetar el lugar donde se alaba. Así estuviéramos abajo de un palo de mango, porque Él se desciende en ese lugar es santo. Si no enseñamos a nuestros hijos, a los jóvenes y nosotros mismos no nos enseñamos a respetar, no tenemos celo por la presencia de Dios, un día Dios va a dejar de venir. Santo Dios. Y cuando Él deje de venir, entonces sí estamos en problemas. Fíjese lo que significa el celo en un hombre sin Dios. La Biblia enseña dos cosas. Por ejemplo,
dice que el hombre es necesario que se arrepienta, pero también la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema no está en que la Biblia tiene contradicciones. El problema está en la traducción. Cuando al hombre se le dice que el hombre es necesario que se arrepienta, es que si el hombre va caminando para el pecado allá, se dé la vuelta y venga al lado contrario. Eso es arrepentirse. La palabra que se traduce en español para que Dios se arrepienta es una palabra que viene del hebreo que dice nasham. Pero la palabra nasham en hebreo quiere decir cambiar de parecer. No es literalmente como para nosotros los hombres. El hombre sí se tiene que arrepentir, pero Dios no se arrepiente, Dios cambia de parecer. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, porque yo he decidido destruirlo, dice, y de todo corazón se humilla delante de mí, yo cambio, yo cambiaré lo que he decidido hacer con él. Ahí es donde entra la palabra nasham, que quiere decir cambiar de parecer. Fíjense lo que ya les dije, o ya les compartí lo que quiere decir celo en Dios y significa celo en un hombre de Dios. Fíjese lo que significa el celo en un hombre sin Dios o en una mujer sin Dios. Significa envidias, falsos amores, odio, furor, turbación, violencia, móviles egoístas. Desune las iglesias cristianas con quejas, disputas, amarguras y enredos. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir a la ira o a la misma muerte del hombre o la mujer. ¿Se da cuenta que el celo de Dios es muy diferente al celo humano? ¿Por qué falso amor? Eso es más común verlo en los matrimonios, cuando uno no quiere que le vean a la mujer. Yo cuando era celoso, mi papá me decía, pues viste a tu mujer de monja, dice, así para que nomás le vean la cara. Y más me daba coraje. Igual con mi mujer, ¿entiendes? Esos celos son destructivos. ¿Es necesario tener celos? Sí, pero el celo santo. El celo santo que busca reverenciar, agradar la presencia de Dios para que Dios se digne seguir viniendo y viniendo y viniendo. Si nosotros no lo hacemos, como le vuelvo a decir, un día Dios va a dejar de venir. ¿Y sabe qué va a pasar? Entonces vamos a andar como animalitos buscando a dónde meternos. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le dijo, los he hecho que tengan celo. Ustedes no me quisieron, me voy con los gentiles. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. De nada le sirvió ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido que lo sacó de la tierra de Egipto. No me quieren, no me quieren, me voy con los gentiles. Así de sencillo. Ahora, nosotros tenemos gracias a Dios tenemos la fortuna de haber nacido después de que Jesús vino. Porque ahí se cumplió la gran bendición de Dios de ver quién era el Mesías, quién era Jesús y vivir para Jesús. Nada más dese una idea. Dice, ¿qué somos para Dios o quiénes somos para Dios? Si gusta buscar en su Biblia, 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, y lo hace a manera de pregunta. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sencillo. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado que dicen, una cervecita no es mala? Un vinito no es malo. Jesús tomaba vino. Es que no hemos entendido que este cuerpo ya no es mío. Este cuerpo es del Espíritu de Dios. Dios mora en mí. Ya no lo puedes destruir. Un cristiano que después de que acepta a Jesús se anda tatuando, ¿usted cree que está en lo correcto? Le aseguro una cosa, ¿quién de ustedes agarra un bote de pintura y se pone a pintarraquear todo lo que es el parqueadero? ¿Qué cree que le va a decir la gente de aquí? Mínimo le echa a la policía. Ah, pero porque Jesús es todo amor, Él sí tiene que aguantar. Andar todo pintarrajeado.
Hay unos hombres que se ponen unos aretes así que hasta parece que le pusieron la argolla de la nariz, se la pusieron acá. ¿Usted cree que eso es de cristianos? ¿Usted cree que eso es respetar el templo de Dios? ¿Usted cree que el diablo no se ríe? Dicen, mira, apa templecito que hay ahí. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pregunta, ¿cómo está nuestro testimonio allá afuera? ¿Somos santos aquí nada más cuando nos reunimos o también somos santos allá afuera? ¿Te das cuenta? No necesitas decir que eres cristiano. Simplemente eres una carta abierta que todos los hombres leen. ¿De qué te sirve que aquí, hermanito, Dios le bendiga, hermanito, siervo, apóstol, ya de perdiz? ¿Y allá afuera? ¿Allá afuera qué? Hasta apodos nos tienen, ¿sí o no? Todavía te dijeron aleluya, pues están adorando a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra aleluya? Aleluya. Adoren a Yahweh. Es lo que quiere decir aleluya. Si le dicen aleluya, pues dése de buenos porque están adorando a Dios, aunque no lo sepan, pero si ya le dicen otra cosa. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí me decían, ahí viene el curita, ahí viene el padrecito, ahí viene el hermanito, que el obispo, que el cardenal. Tantos apodos que me ponían. Y a mí me daba risa, porque muchos no los entendía todavía. Pero digo, la pregunta queda. Imagínese que usted es hermano y lo ven saliendo de un bar, de una discoteca. ¿Dónde quedó el testimonio, hermano? ¿Acaso olvidaste que eres templo del Espíritu Santo? Es cierto, Jesús se reunía con los borrachos, con aquellos que hacían mal, pero no dice que participaba de lo que ellos hacían. Hay muchos cristianos que dicen, yo a esa fiesta no voy porque yo ya no me junto con ellos. Entonces, ¿por qué Jesús sí se juntaba? Jesús se juntaba con ellos para dar testimonio de que Él sí vivía la palabra de Dios. ¿De qué te sirve que no vayas a la fiesta si estás en tu casa? Ay, yo quisiera estar allá, pero por la religión no puedo ir. ¿De qué te sirve que tu cuerpo esté en la casa si tu corazón está allá? ¿Hay alguna diferencia? ¿De qué te sirve que pones en el radio una música y te dan ganas de mover los pies? Así es de fácil. ¿Ves qué tan fácil es pecar? Ah, no, pero cuando estamos acá, dicen, levanten la mano los santos. Todos la levantan. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Fíjese ahí mismo lo que dice 2 de Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La gran pregunta que nos hace Dios, ¿Él es tu Dios? La segunda, ¿tú eres su pueblo? ¿De veras de corazón eres su pueblo? ¿De veras Él es tu Dios? Eso que estamos viendo ahí y lo que vimos las dos figuras antes es del templo. Cómo estaba en el desierto, cómo estaba en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Ponme la última, hermano, por favor. Para que todos vean. ¿Ven ese cuervo? Ese es un templo del Espíritu Santo. Ese es un templo de Dios. La boca es el camino. La mente es la verdad. El corazón es la vida. Te voy a explicar un poquito lo que era estar en la primera puerta.
estaba el altar de la ofrenda. ¿Con qué vienes a ofrendar a Dios? Con tu boca, ¿cierto? ¿Con qué oras? Con tu boca. El lavacro de bronce era una fuente que donde estaba el agua, las paredes donde estaba el agua, estaban bien limpias, tanto así que parecían espejos. Te voy a decir porque imagina que este púlpito era lavacro. Venía el sacerdote y se lavaba la cara, se lavaba los brazos, y como parecía espejo, él se tenía que acercar y mirarse todas las partes posibles para ver que no tuvieran ninguna mancha. Por eso se llamaba el lavacro o el lavadero de bronce. Después de eso se tenía que lavar los pies, porque en los pies tenía que haber limpieza también, porque significaba el caminar del sacerdote. ¿Qué significa para nosotros la boca? De nada te sirve llamarte templo del Espíritu Santo si tu modo de hablar no es ofrenda para Dios. ¿Qué es ofrenda para Dios? Algo aceptable para Él. Nuestra manera de hablar, de jugar, de usar las palabras en doble sentido y todo eso. ¿Crees que es ofrenda para Dios? ¿Crees que es agradable para Él? Cuando nosotros hablamos, ¿te pones a pensar lo que vas a decir? ¿Te acercas a ver, estará bien lo que voy a decir? Señora, a ver, así por las orejas tal vez las tengo manchadas de lodo. Límpiame primero para que yo pueda hablar tu palabra. Por eso muchos no quieren venir a la iglesia. ¿Qué dicen? Para ser como ese hermanito, mejor me quedo donde estoy. Muchos católicos saben que son idólatras, que adoran ídolos y todo, pero no vienen a los caminos. ¿Por qué? Por causa de los mismos cristianos. ¿Algunos de ustedes saben quién fue Gandhi? El hombre que consiguió en los 40 del siglo pasado la independencia la independencia de India en contra de Inglaterra. Él dijo esto: he estudiado la doctrina de Cristo y es perfecta, dice. Solo que no me hago cristiano por culpa de los cristianos. ¿Por qué razón? Porque los ingleses cristianos se levantaban iglesias grandes allá en la India, pero cuando quería entrar un hindú a conocer de qué estaban hablando, los echaban para afuera, los corrían, porque para ellos eran gente de segunda o tercera clase. Nosotros mismos echamos a perder que mucha gente deje de venir. Entonces no digamos que tenemos celo de Dios. Si tuviéramos celo de Dios, fuéramos unas personas apasionadas por dar a conocer a Dios, pero con nuestros hechos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Muchos no vienen por causa de nosotros mismos. Y todos aquellos que no han entrado por culpa de nosotros, nos van a pedir cuentas en el juicio del trono blanco. Tenlo por seguro. Dice ahí, según la imagen, la mente, la segunda puerta, ahí estaba el altar del incienso. ¿Qué será el altar del incienso? El incienso significa la oración a Dios. Si tu boca está sucia, tu boca no cumple la primera puerta, ¿tú crees que tu mente va a cumplir la segunda? Por eso es primera puerta, segunda puerta y tercera puerta. El camino, la verdad y la vida. Dice ahí que estaba el altar del incienso, las oraciones, el pan de la proposición. Eran 7 panes que se hacían por semana, pero la única cosa que no tenían ese pan era la levadura. Levadura quiere decir, bíblicamente hablando, significa pecado. Si en tu mente hay pecado, no puedes poner los panes de la proposición, porque esos panes tienen que ser santos, limpios, sin levadura. De nada te sirve orar tanto, de nada te sirve derramar tu alma. Si hay pecado en nuestra mente, no podemos cumplir el mandamiento de Dios. Estaba el rollo de la ley. Volvemos otra vez al punto. Muchas veces leemos nomás lo que nos conviene o las historias que nos gustan, pero tenemos que leerla toda. Así es, amén. ¿Cómo le vuelvo a decir? Mucha gente no puede decir los últimos
6 mandamientos de los 10 mandamientos que dio? ¿Qué le estamos demostrando a Dios? ¿Que estudiamos su palabra? Hermano, predicar acá no es gran cosa. Cantar acá no es gran cosa. Servir acá no es gran cosa. Te van a juzgar por lo que sabes de la Biblia y lo que viviste de la Biblia. ¿Te imaginas que le dijeran al hermano Audel, porque fuiste pastor? Pásale, amigo, no, éntrale, pues tú ya te la ganaste. No, lo van a juzgar igual que a mí, que a todos ustedes los van a juzgar. Todos esos que se llaman apóstoles, profetas y no sé qué tanto, todos vamos a ser juzgados igual. ¿Me entiende? Una cosa es el ministerio, el servicio a Dios, y otra es la cosa vivir para Dios. A Dios le importa más que vivas para Él, que vivas por Él y que des testimonio de Él con el celo de Él. Por eso eres el templo del Espíritu Santo. Por eso tú ya no necesitamos un lugar. Se tiene que levantar el tercer templo en Jerusalén, porque la palabra dice que Jesús tiene que venir y tiene que estar en el templo. Tiene que entrar por la puerta que está enfrente del templo, que es la puerta del Mesías. Se tiene que levantar porque se tiene que cumplir la profecía. Así es, amén. La palabra dice que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. Por esa razón. Pero si ves la tercera puerta, la vida está en tu corazón. Tú podrás saberte la Biblia completamente, podrás hablar cosas bonitas, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, de nada te sirve tener todo lo demás. Ahora, muchos dicen, lo que importa es lo de adentro. Te voy a hacer una pregunta. Si así fuera, y yo vengo a predicar vestido de mujer, con zapatillas, minifalda y todo, y yo les digo, hermanos, no se preocupen de lo de afuera, a Dios le interesa lo de adentro, ¿se la creerían? No. Lo de afuera es el reflejo de lo de adentro. ¿Qué es lo de afuera? Son los atrios. Son los atrios. Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, no era porque estaban haciendo eso en el lugar santo, en el lugar santísimo, estaban en los atrios, pero pertenecían a los terrenos del templo. ¿Tú crees que a Dios le agrada que descuides tu cuerpo? ¿Tú crees que a Dios le agrada? Bueno, ya Él me alaba, me glorifica, en su mente está la palabra y todo, pero te andas robando algo. Y ve qué sencillo es robar. Cuando vas a la tienda y por no comprar las uvas, ¿qué haces? Te comes una. ¿La pagaste? ¿La pagaste? Los que trabajan en construcción, que les sobró que un clavo, que en esto, en mi casa necesito un clavito. Usa tu lógica nomás. Da lo mismo irse al infierno por un pecadito chiquito, por uno grande. Así es, Señor. ¿Sí o no? Todo lo que hacemos con nuestras manos, todo lo que hacemos con nuestros pies, Dios lo está viendo. Imagínate que yo después del domingo me voy a una barra, a una cantina o a bailar o X. ¿Tú crees que estoy guardando la primera puerta, la segunda? ¿Y la tercera qué? ¿O los atrios qué? Ese es el gran problema. Que nosotros como seres humanos, el diablo dice, pues ese es ser muy religioso. Eso es irse a los extremos. ¿Sabes que cuando estemos delante de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta si fuimos extremistas o no? Por eso Dios le dijo a Abraham, por eso te di la ley, te enseñé los mandamientos, para que no te vayas a la izquierda ni te vayas a la derecha, mantente en medio. Irse a los extremos es demasiado peligroso, por eso hay que tratar de mantenernos. Y la cosa, como le vuelvo a decir, hermano, no la tome personal. Si usted se enoja conmigo, no me importa, sinceramente no me importa. A mí me importa más que Él no se enoje conmigo por callarme lo que me dio. ¿Entiendes? Porque eso dice, y me dijo el Señor, diles, ¿qué prefieren? ¿Prefieren amonestación o prefieren garrote? La amonestación te dice, cambia, no sigas así, haz esto, haz lo otro, haz allá. ¿No quieres? Cuando te venga el garrote no preguntes ni por qué.
Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Así es, amén. Y le voy a decir por qué. Esta prédica me la dio hace como 2 meses, 3 meses atrás. Ahora entiendo por qué me dejó darla hasta ahorita. Muchos estaban orando por un templo nuevo o por un lugar mejor. Dígame usted, usando su lógica, si Dios ve que no somos capaces ni incluso de enseñarle a nuestros hijos a tener respeto por el lugar donde lo adoramos, ¿usted cree que nos va a dar otro lugar? Use su lógica, hermano. Use su lógica. Así Dios tenga el mejor local, el mejor lugar para eso. Jesús dijo, si en lo poco me fuiste fiel, No mucho te pondré. ahora la pregunta es, ¿estamos siendo fieles en lo poquito? Yo no la voy a contestar por usted, cada quien conteste con su corazón. Amén, amén. Dios tiene muchas bendiciones. Sí, el bendito Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es, Padre. Y el celo de su casa Así es, Señor. lo consume. Ya no cela un edificio, ahora nos cela a nosotros. Nos cela a nosotros. Sí, Señor. Que algunos andamos enfermos o por la vida que llevamos andamos todos mal emplasticados, dice Lionel, pero es causa por nuestra culpa, no porque Él quiso, porque nosotros lo descuidamos. Ahora, volvemos otra vez al punto bien y sencillo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Como le digo, no tome la cosa personal. Si se va a enojar, enójese con Él. Enójese con Él. Pero para que Dios nos dé bendiciones, tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que cambiar. Amén. Muchos dicen, ¿y dónde la Biblia dice que no se puede hacer? Fácil, dígale usted también. ¿Y dónde la Biblia dice que sí se puede hacer? ¿Cierto? Hay muchos que les gusta comprar los billetitos de lotería. Es porque no han leído que dice, Dios bendice al dador alegre. Amén, amén. Andan buscando que el diablo los bendiga. ¿Cierto o no? ¿Y sabes de dónde se toman ese versículo? Donde dice que echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús después de que fue crucificado. Hermano, cuando dice la palabra que echaron suertes para repartirse los vestidos, no quiere decir que sacaron una baraja, no sacaron un cubilete, ¿no? Tal vez lo que hicieron, lo que comúnmente hacemos nosotros, piedra, papel y tijera. Y solo para cumplir la escritura, no tanto para llevarse una ganancia. Imagínense la ropa de Jesús manchada de sangre, rota, desgarrada y todo. ¿Quién la iba a querer? Pero lo tuvieron que hacer para cumplir la profecía. Ahora, si usted dice que por eso va a comprar lotería, por eso le gusta ir a Las Vegas a ver si se hace millonario, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? No. Es más, a Las Vegas le dicen la ciudad del pecado. ¿Qué anda haciendo un cristiano allá en la ciudad del pecado? Nadando en el pecado. ¿Cierto o no? Hermanos, a veces la palabra es dura. Pero Dios la pone dura ¿para qué? Para ver si así entendemos. Porque cuando habla con amor, se hace uno el loco. Si habla fuerte, se hace a uno el ofendido. Pero al final, a cada uno nos van a pedir cuentas. Así que hermanos, y no crea que yo la tengo hecha, yo también voy en el montón. Aquí el único santo es Él. El único que no peca es Él. El único que está allá en la gloria con Dios fue Jesús, que Él cumplió toda la palabra. Los demás tenemos que hacerlo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has dicho, Padre, en algo nos va a hacer pensar, en algo nos va a hacer recapacitar. Aquello que no estemos haciendo, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a cambiarlo. Y aquello que tenemos que cambiar entre nuestros mismos hermanos, que lo hagamos, Señor, porque queremos estar limpios delante de ti. Queremos cumplir la palabra que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu tuyo, Señor, que somos templo tuyo, Señor, y que tú habitas en nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar lo que tengamos que cambiar para dar testimonio allá afuera, Señor.
Ayúdanos lo que tengamos que arreglar, Señor, con la gente que nos rodea, para poder demostrar, Señor, que de verdad somos cristianos, pero cristianos de corazón, no nada más de vestimenta, Señor. Ahora, Padre, llévanos con bien y que por favor no olvidemos, Señor, nos ayudes a no olvidar tu palabra, Señor, para tratar de seguir siendo y seguir adelante, tratando de ser buenos siervos tuyos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no miente. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.